Vamos a empezar. No te tengo. Chiquillos, para que sepan, este Power yo lo subí a la página del colegio. Ya están las dos clases acá para los que no estuvieron en la clase anterior. Ya, así que vamos a ver este hoy día. Voy a silenciarlos a todos ahora. Así que, adiós. Sí. ¿A dónde lo silencio aquí a todos? Acá está. Chiquillos, la misma metodología que hemos utilizado, en caso que quieran responder, tengan dudas o cualquier otro tema, me levantan la manito, pueden desilenciar su micrófono, me hacen algún gesto, aunque aquí no los veo a todos, ya solamente ahora estoy viendo, por ejemplo, al Vicente y a la Cata Pérez. Y ahora veo al Maxi. Ya, chiquillos. Entonces nosotros, la clase anterior, habíamos visto las características que tenían las primeras civilizaciones. Ya nosotros hemos hablado del neolítico, del paleolítico, de cómo fue la evolución de los primeros hombres, etcétera, hasta llegar en algún momento a empezar estas civilizaciones y que lleguemos hasta el día de hoy de lo que somos ahora, o sea, con países, ciudades, etcétera, etcétera. Ya, pero siempre todo, como yo les había dicho antes, tiene un origen, ¿ya? Y este origen parte desde acá, desde la creación de las primeras civilizaciones y tenemos que ir sabiendo cómo empezó. Entonces tenemos las primeras civilizaciones que yo ya les había mencionado algunas, principalmente ya las que nosotros más conocemos son China, Egipto, la India, porque son nombres que hasta el día de hoy suenan, ¿cierto? O sea, hoy día son países, pero antes fueron civilizaciones, ¿ya? Entonces, imagínense los años de historia que tienen ellos, ¿sí? Y incluso aún ellos conservan mucho de la cultura que tenían en aquellos tiempos. También habíamos hablado de que las civilizaciones tenían en común, en términos de territorio, que se ubican cerca de algún tipo fluvial, por ejemplo, mares, ríos, lagos, etc. Por lo general eran cercanos a ríos. El río, ¿qué diferencia tiene con el mar? Pregunta Joel. Espérame, Joel. Joel. Joel, saca el micrófono y contestas. Ahí. Y ahí sí. Que es más corto, o sea, más cortito extenso, y ¿ya? menos extenso y tiene más corriente. Ya, perfecto. Y otra pregunta, Joel, no te silencies todavía. ¿Cómo es el sabor del mar? ¿A qué sabe? Agua normal, Pero, ¿agua dulce, qué? ¿Dulce? ¿El mar? ¿Estás dulce. seguro? El mar no, salado, Salado. ¿Y los ríos son? dulce. Ahí sí. Ya, entonces, gracias, Joel, te voy a silenciar. Entonces, por esto, chiquillos preferían estar cerca de los ríos, porque al estar con agua dulce también es agua que se pueda tomar. ¿Se entiende, cierto? En cambio, si estoy cerca del mar, obviamente no puedo tomar agua del mar porque no es agua muy sabrosa. ¿Ya? Pero sí, el mar, por ejemplo, servía para el tema de la pesca, etc. Ya eso habíamos hablado y lo habíamos dejado bien clarito. Ya. Entonces, en la clase de hoy día, vamos a ver. Ay, no tengo. Ya, vamos a ver lo que tiene que ver con las características de las primeras ciudades que se fundaron. Nosotros tenemos que tener en cuenta que las civilizaciones es un conjunto de ciudades también, ya, o sea, hay ciudades muy importantes. Por ende, las ciudades tenían ciertas características en común también. Fíjense bien, si yo me fijo en la imagen acá, ¿qué me puedo decir como características de las ciudades que teníamos en las civilizaciones? ¿Cómo eran? ¿Qué podrían decirme? A ver, vamos viendo. Maximiliano. Que las casas están más juntas. Ya, bien, perfecto. Sofía.
que hay puentes para pasar Ya, y no perfecto. calles. Ya, perfecto. Bien, no existen las calles. Bien, excelente. Isi Orellana, ahí que están las dos juntitas. ¿Qué podríamos decir acá de las ciudades? ¿Qué características podríamos ir viendo? Ay, Isi Orellana, no te puedo sacar el... Ahí sí. No, te demoráis mucho, vamos, ¿no? Isi. Ya, no, ya. Jimena. Ya, Que Jimena. eran así como eran ciudades grandes, no eran tan pequeñas como calles. Ya, perfecto, excelente, ya. Las ciudades por lo general tendían a ser más grandes que, por ejemplo, que una tribu, ya, porque obviamente ya tenían mayor comercio, mayor agricultura, etcétera. Este es un dibujo de cómo debieron haber sido las ciudades en esa época. Pero fíjense bien, acá hay un templo. ¿Por qué hay templos? Porque eran politeístas. Ya, perfecto, porque creían en dioses, excelente. Ya, acá me preguntaron o sea, me dijeron que había comercio, excelente, y que ya no estaban las chozas, ahora son casas. Muy bien, sigamos. Ya, fíjense acá en las imágenes que yo les puse. Acá podemos ir dándonos cuenta más características de lo que son las ciudades. Principalmente nos damos cuenta que ahora, como yo les había dicho, viven en casas. Fíjense bien, acá hay como una casa abierta, no es que fueran así, sino que les están mostrando cómo debieron haber sido las casas por dentro. Ya, en realidad no eran casas muy extensas, pero adentro se trabajaba, ya trabajaba la alfarería, trabajaba lo que era la realización de o sea, de canoas, estaban escribiendo, por ejemplo, yo me doy cuenta acá, etcétera. ¿Alguien podría saber qué civilización podría haber sido esta? Así como... La egipcia. Ya, perfecto, muy bien. Cata, Ve, ¿cierto? Tú no, dijiste eso, ¿cierto? sí. Ya, ya, bien, Cata. Ya No, ella sí es la civilización egipcia. Ya fíjense bien, no hay calles, sino que más que nada son como veredas que dividen más que nada las casas. Son muy estrechos, ay, ¿ya? Son muy estrechos y en realidad la gente hacía su vida acá. Ya, por eso trabajaban, por eso aquí hay animales, etcétera. O sea, era tan importante la ciudad que para ellos lo era prácticamente todo. Acá al lado también vemos, no sé si alcanzan a ver bien, ahí sí, ya, cómo era la forma de vida, o sea, ellos trabajaban aún en la agricultura, en la ganadería, fíjense, acá hay un perrito, ya, ya empieza la domesticación, etcétera. También acá abajo, las dos imágenes que ustedes ven aquí son imágenes de lo que son ruinas, o sea, que existen en la actualidad, es lo que quedó de las ciudades. Ya a veces hay está con piedra, con tierra, etcétera. Aquí vivió gente, ya eso es lo más importante que ustedes tienen que reconocer, y que estas son ruinas, por ende no se pueden destruir, ya, o sea, es histórico esto. Ya, ¿qué debe ocurrir entonces para que empiece a una ciudad? Por ejemplo, tenemos una tribu y la tribu dice, vamos a... Espera un poquito, que tengo un... Sí, todavía siguen existiendo estas ruinas, ¿ya? Por ejemplo, Machu Picchu, ya yo me imagino que lo han escuchado alguna vez, son ruinas donde fue una ciudad donde vivió los indígenas, que eran los incas en esa época. Ya, entonces, esas ruinas todavía se pueden ir a visitar, les tienen un extremo cuidado, porque obviamente es algo histórico que ocurrió hace millones y millones de años. ¿Sí? Por ejemplo, las pirámides de Egipcio también son ruinas. ¿Ya? Y la gente va a visitarlos todavía porque realmente algo, aparte de bonito, es algo histórico. O sea, imagínense todo lo que pasó en ese lugar, ¿sí? Ya, entonces, ¿qué debe ocurrir para que empiece a crearse una ciudad? Primero, tiene que empezar a crecer la población. O sea, de una tribu empezamos a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, y nos damos cuenta que necesitamos más espacio, necesitamos mejores casas, etcétera. Y así empiezan las ciudades. También hay un aumento de la agricultura y la ganadería, o sea, ya no es un espacio pequeño donde yo
planto o tengo mis animales, sino que empieza a crecer. Ya, por ende, tengo que tener un espacio más grande. También empieza lo que es la política, o sea, empieza a haber un líder, empieza a haber gente que trabaja, empieza a haber los esclavos. Entonces, como yo les había dicho anteriormente, hay una pirámide social. Entonces, tiene que haber también unas clases dominantes. También se empezaron a especializar en religión, lo que bien dijo Catalina, eran politeístas, ¿ya? Entonces, por eso hicieron templos, y estos templos, chiquillos, hasta en la actualidad, aún existen algunos. Por ejemplo, Guatemala, ya está lleno de templos de lo que eran las ciudades en esa época. Y esos templos, alguien me había preguntado, parece que la ICI, ahora ICI Astudillo, todavía existen, ¿ya? Obviamente están con todos los resguardos, cuidados para que se mantenga. También, chiquillos, está el desarrollo de las matemáticas, la escritura, la astronomía. En la misma ciudad se empieza a desarrollar esto. Hay esclavos en las ciudades, hay militares, hay comercios con otras ciudades, hay producción de excedente, o sea, se empieza a producir más alfarería, etcétera. ¿Se entiende, cierto? O sea, todo esto es como las características principales de lo que tiene que tener una ciudad. Y obviamente, si se juntan ciudades, ciudades, ciudades y ciudades, se forma una civilización. Sigamos. Ya, ¿dónde surgen? Ay, me cambió. Ya, ¿dónde surgen principalmente estas ciudades? Permiso, voy a... Ya, estas ciudades principalmente están en la creciente fértil, ya que la creciente fértil es toda esta parte, ya cerca del mar Mediterráneo, cerca de África, ya que la parte que junta como a África, a Asia y Europa. Entonces, en esta creciente fértil está Egipto, está Mesopotamia, ya, y China está un poquito más allá. ¿Por qué se le llama creciente fértil? Porque está lleno de ríos. Y por ende, si está lleno de ríos, hay más cantidad de animales, hay más cantidad de agricultura, etc. Entonces, por eso estaban aquí principalmente. Ya, ¿cómo eran estas ciudades? Ya, vean la imagen, ya, si se dan cuenta, ya, en la imagen siempre está cerca de un río, ya, por ende, todas las ciudades se tornaban cerca a algún río, por lo que yo les había dicho anteriormente y los que me habían comentado algunos, que al estar cerca del río tienen acceso al agua y el agua es agua dulce, por ende se puede tomar, se puede manipular, etcétera, se le puede dar a los animales, ocupar en agricultura, etcétera. También crearon grandes obras hidráulicas como canales y diques. Los canales los crearon principalmente para que el agua llegara a lo que era toda la ciudad y no fuera solo en un lugar. También tenían en su centro, tenían edificios, lo que eran religiosos, porque, y bien como había dicho la compañera, eran politeístas, por ende tenían que creer en un Dios. Es como que nosotros fíjense bien, en todas las comunas, ya, en todas las comunas hay iglesias, ¿cierto? Hay iglesias de todo tipo de religión, católica, evangélica, testigo de Jehová, mormones, etc. ¿Y por qué hay esta iglesia? Porque la gente es religiosa, ¿ya? Y necesita creer en algo. Entonces la gente va a estas iglesias. En esta época pasaba exactamente lo mismo. La gente creía en los dioses. Por ende, crearon templos para que ellos fueran a adorarlos. ¿Se entiende, cierto? Ya, Joel. Ya, Joel, te escucho. No, le iba a decir que no creían en un solo Dios, en dioses. Exactamente, bien, Joel. Súper. Ellos eran politeístas, ya, así se llama cuando uno cree en muchos dioses. Monoteísta se cree cuando uno solamente cree en un dios. Por ejemplo, la Iglesia Católica es monoteísta porque es solamente un dios el que existe, ¿ya? Y en ese tiempo ellos tenían muchos dioses porque para todo tenía que tener explicación. Por ejemplo, si llovía, había un dios de la lluvia. Si habían truenos, había un dios del trueno. Si había, no sé, había un dios de la agricultura, había un dios del sol. Todo para ellos era relacionado con los dioses. Recuerden que en esta época no existía lo que era la ciencia exacta. Entonces ellos todo le daban
explicación mediante lo que eran las creencias religiosas. ¿Se entiende, cierto? Ya, Jimena. Tía, una consulta. Entonces, si había un tornado, existía el dios del tornado. Claro, exactamente así. Ya, a lo mejor no exactamente como el dios del tornado, pero podría haber existido quizás un dios que estaba relacionado con el tema de los cambios climáticos. ¿Ya? ¿Me entienden? O sea, había un dios para exactamente, prácticamente todo. Cuando veamos los romanos y los griegos, se van a dar cuenta la cantidad de dioses que ellos creían. O sea, había un dios, chiquillo, de la mujer, un dios del amor, un dios del vino, o sea, de todo prácticamente. ¿Ya? Catalina. Tía, lo que me acuerdo de haber años anteriores, como que también hacían como islas como, no de mentira, por decirlo así, que la hacían arriba de los canales, ¿no? De nuevo. Que como que las otras civilizaciones en los lagos o cuestiones así, como que hacían islas artificiales Ah, ya, no, esos son los para aztecas. los cultivos. Ya, esos se llaman chinampas, Ah, esos son los aztecas y eso lo vamos a ver después, esa es eso, la sí. última unidad. Ya, porque son Ah, civilizaciones ya, más me nuevas, adelanté un poquito mucho. son civilizaciones más nuevas que estas. Ya piensa que estas Ya. civilizaciones son de como cuando Cristóbal Colón llegó acá. Ya, o sea, no es tanto Ah, tiempo atrás. Estas son las primeras, ya. ¿ya? Ya, Ok. la Victoria me preguntó qué idioma hablaban. Recuerden que cada civilización tenía su propio tipo de lenguaje. Por ende, podía ser un lenguaje, por ejemplo, egipcio, el chino, etcétera, el hindú, porque ellos, cada civilización iba creando su propio tipo de lenguaje, escritura, idioma, etcétera, como quieran llamarlo. Eso sí, las ciudades a veces también creaban su propio tipo de idioma, ¿ya? Porque obviamente habían tan lejanas, ¿ya? Pero la gran mayoría estaba relacionada. ¿Se entiende, cierto? Ya. ¿Alguien más tiene duda? No. Ya, perfecto. Es que había visto más manos levantadas, pero creo que estamos ok. Ya. También, chiquillos, espérenme, que llegó una duda. ¿Siguen existiendo esas personas? Porque... Ah, ya, perfecto. A ver, me voy a adelantar un poquito. Estas civilizaciones ya no existen, ya tienen que entenderlo así. Ya no existen porque se transformaron después en reinos, después se transformaron en países, etcétera. Pero sí sigue existiendo su cultura, ¿sí? Por ejemplo, la civilización china ya no es la civilización china, sino que es el país de China. Pero siguen existiendo las mismas culturas. Por ejemplo, yo les había hablado de la muralla china y la muralla china todavía sigue existiendo, pero no significa que sean de esa misma civilización. Por ejemplo, hay otra civilización acá que es Mesopotamia y Mesopotamia ya no existe, sino que ahora son muchos países los que se encuentran en ese territorio. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Y si no sé si te contesté la pregunta. Ya, súper. No, pues las personas no existen. Ya no, si la civilización se acaba, o sea, es como la herencia solamente, pero nada más que eso. ¿Ya? Las tierras, principalmente, chiquillos, vamos a seguir, están dedicadas a la agricultura y a la ganadería. Ya igual que antes, ahora obviamente en un poco más de extensión, más profesional, etcétera. Cada espacio ya desempeñaba dicha labor. Por ejemplo, algunas ciudades se dedicaban más a la agricultura, otras se dedicaban más a la ganadería, otras más a la alfarería, etcétera. Ya, ahí está, no se cambia, ahí sí. Ya, entonces vamos viendo, la civilización egipta, ya que es una de las más conocidas por nosotros, principalmente por las películas que han hecho, por las imágenes que ustedes han visto, estaba ubicada principalmente en el río Nilo. Y quiero que se fijen la extensión de este río, o sea, es muy y muy extenso. Y todos los nombres que aparecen acá al lado son ciudades, ciudades que se crearon en torno al río Nilo, pero todo esto pertenece a la civilización egipta. ¿Se entiende? ¿Sí? Ya, perfecto.
También tenemos a Mesopotamia. Y Mesopotamia ya estaba principalmente entre los ríos Tigris, que está acá, lo estoy marcando, y los ríos Éufrates. O sea, el río Éufrates, perdón. ¿Ya? Y todas estas ciudades que están acá al lado fueron las que se crearon alrededor de estos ríos, y todo esto son lo que es la civilización Mesopotamia. Habían escuchado a lo mejor de los babilonios, de los persas, siempre como que las películas como de guerra y como que son un poco más antiguas, uno por lo general los escucha, los persas sobre todo, ¿ya? Y ellos pertenecían a la civilización de Mesopotamia, ¿sí? Ya, también tenemos a lo que era la civilización india. Y la civilización india fue un poco más pequeña, ¿ya? Y estuvo, ya, perdón, en el Valle del Indo. El Indo era este río, ¿ya? Que es como una Y, ¿ya? Y aquí se creó todo lo que era la civilización india. Recuerden que ahora India, el país, no la civilización, es uno de los más grandes del mundo en cuanto a territorio y además en cantidad de gente. Sí, han hablado mucho también en la televisión últimamente de lo que es India, porque han estado muy hacinados por el tema del coronavirus, etcétera, se han enfermado mucho por la misma situación. Y por último, tenemos a la civilización china, ¿ya? Y la civilización china estaba entre dos ríos. Ahí están los nombres en chino, no se los voy a decir porque no lo sé decir, pero en español significa el río amarillo y el río azul. ¿Ya? La civilización china fue más extensa, después se fue expandiendo cada vez más, ¿ya? Porque ellos querían tener el mayor territorio de Asia. Ya, por eso China hoy en día también es uno de los más grandes países, ya por lo mismo. Ya, ¿preguntas o dudas? Ay, eso todavía no. ¿Ninguna duda o pregunta? Ya, chiquillos, ojo, yo no estoy yendo estoy yendo por clase en el dossier, no sé si se han dado cuenta, ya, porque la próxima semana vamos a tener otras 2 clases más para poder ir viendo lo que sigue, ¿sí? Ya, súper. Ninguna duda. Entonces, es sencillo en realidad. Si vuelven a ver quizá el Power, le van a ir, les va a ir siendo más fácil ir viendo el tema de las civilizaciones y su ubicación principalmente. Lo principal es que estaban cerca de ríos, que por qué utilizaban estos ríos, etcétera. Ya. Ojo acá. Yo les había dicho, no sé, no me acuerdo si les dije a ustedes o al octavo, que ustedes tienen que entregar una carpeta, ¿cierto? Al final del dossier está la actividad que ustedes tienen que hacer y que va a ser la actividad evaluada. Ya, al final del dossier aparece. Ya, entonces no les dije a ustedes, les dije al otro curso. Ya, los que tienen el dossier a mano se van a ir dando cuenta que al final aparecen todas las instrucciones de la carpeta que ustedes deben realizar. No es una carpeta difícil, ya ahí les puse todas y todas las instrucciones. Esta carpeta, ahí aparece una fecha de entrega, pero está mal esa fecha de entrega, ya yo me equivoqué. La fecha de entrega, chiquillos, es el 25 de mayo, ya necesito que lo arreglen y que todos lo arreglen. Les voy a ir preguntando de a uno si lo fueron arreglando, así que... Ya, la carpeta se presenta el 25 de mayo. ¿Y cómo voy a evaluar esta carpeta? La voy a evaluar a través de las fotos. Ya ustedes pueden mandar fotografías al correo que se les va a dar. Ya ahí dice al correo material educativo, pero se va a cambiar ese correo porque yo les voy a poner mi correo. Ya cada profe va a tener su correo ahora institucional del colegio. Entonces va a ser más fácil comunicarnos. Entonces, a través de fotos, mandan este trabajo, obviamente que que se note lo que usted escribió, no van a escribir, no va a colocarla de tan lejos la fotografía, o puede dejarla en el colegio ese mismo día, se le va a dar un horario para ir a dejarla. La idea, chiquillos, es que no vayan a dejarla ustedes, ¿ya? La vaya a dejar algún adulto, obviamente con todas las medidas de seguridad, etcétera. Pero yo prefiero que la manden por foto. Ya, prefiero eso por un tema de
de comodidad también para ustedes. ¿Cuándo se entrega? El 25 de mayo. Lo vuelvo a repetir. 25 de mayo. ¿Ya? Jimena, tú tenías la mano levantada. No te pillo. Ahí sí. Jimena, Tía, una consulta. dime. Se puede escribir con imprenta, ¿cierto? Parece que no lo puse en el en la pauta de evaluación. No, parece, estoy casi segura que no lo puse, así que sí escriban con imprenta o con mano escrita. Prefiero que escriban con mano escrita. Pero Gracias, tía. viendo estos casos especiales, pueden escribirlo con imprenta, ¿ya? Ojo con el tema de la ortografía, ¿ya? Chiquillos, por si acaso, el trabajo. Ah, ya, Victoria, antes de eso, Victoria. Ay, Victoria, no te puedo desilenciar. Ahí sí. Ahí está. Es que yo tengo una duda con una de las cosas que dice gobernantes y sus características, pero ¿los gobernantes son actuales o los que habían anteriormente? Todo relacionado con la civilización. Ah, Por ya. ende son los anteriores. ¿Actuales? No, Ah, po. ya. No. Ah, A ver, todo chiquillo relacionado con la civilización. Por ende, si usted elige a China, es la civilización china, no es China el país. ¿Se entiende o no? sí. Ya, perfecto. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Déjenme. Ya, al tiro te doy la palabra, Cristóbal. Y así los veo mejor. Ah, ya. ¿Dónde? Acá está, aquí te vi. No, tía, no, que sin querer la apreté. Ah, ya, perfecto. Ya, pero tú igual me escribiste si era a mano o se puede hacer por el computador. No, tiene que ser a mano. Prefiero que sea a mano. ¿Ya? No es Bueno, no es tan complicado hacerlo a mano. Es que lo que pasa es que si es en el computador, es que siento que van a copiar y pegar toda la información. Entonces, no, es a mano. Dense el trabajo de escribirlo a mano, si no es tan difícil tampoco. Además, yo les puse bueno. ahí que no era tanta información. La idea es que sea lo más resumido posible. O sea, no me hagan una carpeta llena de información, sino que sea algo justo, lo justo y lo necesario. ¿Alguien más tiene alguna duda? Hablen ahora, callen para siempre. Ya, repito de nuevo. Es el 25 que se entrega. Ya tienen todas estas semanas para poder hacer el trabajo. La idea es que empiecen a hacerlo a partir desde el 15 de mayo de la próxima semana, porque ahí van a tener tiempo para poder hacerlo. ¿Sí? Para yo terminar las clases completas, todas las clases, y ahí empiezan a hacer el trabajo. Porque van a tener ustedes una semana llena de evaluaciones. Entonces la idea es que no van a tener tantas clases online, sino que van a tener el tiempo para poder realizar estas pruebas, o sea, pruebas, trabajos, guías, etcétera. Camila. En una parte aparece toda la información que tenemos que poner, Sí. pero en esta parte aparece como un resumen de la civilización. ¿Qué pasa si en el resumen de la civilización ya hemos puesto algunos de esos No importa. puntos? Eso es la introducción. ¿De nuevo? Camila, ¿es la introducción? Sí. Ya, la introducción, la idea es que sea el resumen de todo lo que va a venir después. Es como una introducción, o valga la redundancia, de introducir el tema que yo voy a hablar y voy a detallar en el desarrollo. ¿Se entiende? Sí. Ya, es como no vayas a escribirme muy detallado, sino que, por ejemplo, colocar la civilización china se fundó el año tanto, tiene las principales ciudades esto y esto otro, no sé, sus principales características son bla, 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 y listo. Porque tú en el desarrollo me vas a profundizar de los temas. ¿Me entiendes? Sí.
Nosotros el año pasado creo que hicimos una carpeta. ¿Se acuerdan o no? Hicimos una carpeta y yo les pedí introducción y era lo mismo. Yo les había dicho que tenían que resumir sobre parece que era de las regiones, de las zonas, no, la verdad ya no me acuerdo, ¿ya? Y la idea era que fuera algo muy similar, ¿ya? ¿Otra duda o no? Profe, si terminan el trabajo... Sí, obviamente, si quieren mandarme el trabajo antes para que yo le pegue una ojeada y diga, ya, sí, le falta esto y esto otro, no hay ningún problema, ¿sí? Ya, igual yo la próxima semana les voy a volver a recalcar lo del trabajo y la próxima semana igual y así vamos hablando y todo. Si tienen dudas, no hay ningún problema que me pregunten, chiquillos. Ya, ¿alguna otra duda, Joel? ¿Dónde se va a entregar? Ya, hay ¿Se dos puede ir a dejar al colegio? Sí, hay dos opciones de entrega. Se puede ir a dejar al colegio, ya, ustedes no, un adulto, ya recuerden que ustedes son propagadores del virus. Y ese día es el 25 de mayo, que es lunes. O lo pueden mandar con fotos a través del correo, ¿sí? Ya. Ya. ¿Y las Ay, perdón, Joel, te silencié. De nuevo. evaluaciones cómo van a ser? ¿Qué evaluaciones? En general. Mira, la gran mayoría, chiquillos, yo les informo a ustedes como curso, que están la gran mayoría acá. Las evaluaciones van a ser principalmente trabajos, ya trabajos, guías evaluadas, pueden hacer un afiche, etcétera. ¿Por qué? Porque obviamente hacer una prueba es prácticamente muy difícil, ¿cierto? Porque no tenemos los medios. Ustedes no pueden ir al colegio, obviamente, a realizar una evaluación. Entonces, lo más práctico para nosotros, para poder ir teniendo notas, es ir realizando trabajos. Y estos trabajos se van a ir realizando por semanas, ¿ya? O sea, nosotros les vamos a dar una semana en específico para que ustedes realicen estas evaluaciones. ¿Se entiende, no? Sí. Ya, perfecto. Ya, la idea, chiquillos, es no cargarlo a ustedes con pruebas ni nada, porque no sabemos en la situación que está cada uno. Entonces, la idea es que sea lo más flexible posible. Ya, o me veo la mitad de mi cabeza, no me dijeron nada. Ya, ¿alguna otra duda? Nada de nada, para ya ir finalizando. Ya, chiquillos, igual la próxima semana tenemos 2 clases más, así que vamos a estar en contacto. ¿Ya? Mil cariños, que estén bien. Cuídense a todos, cariños. Adiós. Adiós, adiós. Mándenme sus chaos. Bye. Ya. Paraday, Chao. Chao, que estén bien. paraday. Chao. 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 Y su pasa que Paraday. Ay, ya vayan saliendo porque necesito Adiós. viendo los integrantes que estuvieron. Ya, adiós, adiós. Adiós.